Los distintos conflictos se iniciaron tiempo atrás, cuando luego de la victoria en la batalla de Pavón, Bartolomé Mitre asume en Argentina a fin de crear un gobierno nacional. Por otro lado, Uruguay, gobernada por Bernardo Berro, se encontraba inmersa en una guerra civil entre los partidos blancos y colorados. Además, en su contra tenía dos países aliados, Argentina y Brasil, países que combatían con el Partido Colorado. En el momento que Bernardo Berro descubre que el Imperio de Brasil y el gobierno de Mitre combaten juntos con los enemigos colorados orientales, Berro solicita la intervención en el conflicto de su aliado en Paraguay, Francisco Solano López, quien fue presidente desde 1862. Ambos países, Uruguay y Paraguay, se encontraban amenazados por sus dos países vecinos. Francisco Solano López decidió no desoír su pedido de ayuda y respaldarlo, ya que Paraguay necesitaba el gobierno aliado de los blancos para poder contar con una salida del océano, un recurso fundamental para su proyecto económico. De esta manera se crean dos alianzas, de un lado los blancos de Uruguay, los federales argentinos y Paraguay, y del otro lado los colorados de Uruguay, los liberales argentinos y Brasil. La ciudad de Paysandú es sitiada en 1863, a fin de derrocar a Bernardo Berro, por el río de Uruguay con barcos de guerra brasileros, algunos barcos más modernos de aquella época con armamentos muy modernizados, fabricados en Inglaterra y además con el apoyo de dinero. Y por tierra, una coalición integrada por el ejército de Venancio Flores más el ejército brasilero que acababa de invadir los esteros de Uruguay. Este proyecto toma el nombre de Cruzada Libertadora. Los liberales, bajo el mando de Mitre, se unen al conflicto proporcionándole hombres, ya que el Partido Blanco estaba aliado a sus enemigos, los federales, por lo que a Mitre no le convenía su triunfo. Brasil, por otro lado, se une ya que tenía tierras en disputa con la banda oriental, y además, porque el gobierno de Berro siempre había sido hostil con los intereses del imperio brasilero. Paysandú fue sometido a un persistente bombardeo, al que logró sobrevivir y resistir durante un mes. Los defensores fueron cayendo, uno a uno. El 2 de enero de 1865, los atacantes toman la ciudad y Venancio Flores asume en Montevideo la presidencia de Uruguay. Francisco Solano López ya no tenía al ejército blanco, ya que había sido derrocado por el ejército colorado. Por ello, el 14 de enero, Solano López solicita permiso al gobierno de Mitre para cruzar por Corrientes y auxiliar a los blancos en Uruguay. Pero un mes después, el 7 de febrero, el canciller Elizalde le niega el paso al ejército paraguayo. Al mismo tiempo, el ejército brasilero avanza hacia el sur y se acerca hacia Montevideo. Ante esto, Francisco Solano López convoca al Congreso paraguayo para discutir qué hacían ante esta situación. El Congreso paraguayo decide declararle la guerra a Argentina para poder pasar de todos modos por Corrientes. Mitre ya lo esperaba, era parte de su estrategia y de su excusa perfecta que tenía para que Paraguay quedara como los atacantes y no Bartolomé Mitre, ya que él se había mantenido neutro. En tanto Brasil interviene en Uruguay, Paraguay invade Brasil pasando por Argentina. El 13 de abril de 1865, tropas paraguayas entran en Corrientes y a las ciudades ocupadas sin mayores esfuerzos. El 1 de mayo de 1865, los cancilleres de Argentina y Uruguay, junto a los representantes de Brasil, firman el Tratado de Secreto de la Triple Alianza, un documento que compromete a los tres países a combatir al Paraguay y que en la Argentina es aprobado por el Congreso en sesión secreta, acordando en este que el contenido del tratado deberá permanecer oculto hasta que la alianza consiga la rendición de Solano López y su gobierno. También se establece que hasta que el gobierno no sea derrocado, la guerra no podrá acabar. El mismo día que se firma el tratado, se reúne por primera vez un consejo de guerra. Allí fijan su principal objetivo, llevar a cabo la guerra a territorio paraguayo, obligando a retroceder a las tropas paraguayas río Paraná arriba. La idea es hacer que esas tropas adopten una posición defensiva. Las consecuencias de la guerra contra la Triple Alianza fueron devastadoras. Hubo una gran pérdida de la población paraguaya. Varios territorios pertenecientes al Paraguay fueron anexados a Argentina y Brasil.
Las consecuencias en cuanto a lo demográfico, geográfico, político y económico fueron las siguientes. Geográfica y demográficamente, Paraguay perdió 2/3 partes de tierra, siendo una población de 500.000 habitantes, es decir, que murió demasiada gente, en su mayoría del sexo masculino. Según el censo de 1870, entre ellos mujeres, vivos y ancianos, también el sistema económico de Paraguay fue destrozado, que luego de la posguerra, Paraguay inició el proceso de endeudamiento y el inicio de la hegemonía económica y financiera del capital extranjero. Por último, políticamente se introdujeron ideas liberales. La sociedad paraguaya se dividió a causa del antagonismo político entre connacionales. El Partido Colorado de Uruguay, con el apoyo de la Triple Alianza, logró conservar el gobierno usurpado. El historiador Fabián Chamorro dio declaraciones en BBC Mundo, que son estas: la guerra nos condenó a décadas y décadas de postración económica. Devastó al país y de alguna manera Paraguay nunca se recuperó del todo de esto. Nunca tuvo un apoyo de parte de los aliados para volver a florecer económicamente, y demográficamente la catástrofe fue gigantesca, señaló. Una de las consecuencias indirectas de la guerra, según Chamorro, fue que Paraguay no tuvo la migración a gran escala que tuvieron las vecinas, como Argentina, Brasil y Uruguay. Las consecuencias se siguieron sintiendo por demasiado tiempo, y cada tanto eso aflora con el espíritu paraguayo, concluye el historiador. La interpretación revisionista se apoya en los esfuerzos armamentistas del régimen paraguayo de Solano López, una actitud defensiva ante el expansionismo brasileño. Para los revisionistas, el conflicto sucedió gracias a los manejos combinados de las diplomacias, tanto en la imperial como en la británica. Esta última, afligida contra un régimen que tenía una economía cerrada, que no ofrecía oportunidad alguna a las inversiones ni a la libre navegación. Intentó destruir la autosuficiencia paraguaya contando con el apoyo armado de la Argentina y Brasil aliados. Norberto Galazo, un historiador revisionista argentino, cree que fue una guerra civil y que hubo influencia inglesa, financiación británica, que significaría la consolidación de la semicolonia argentina, con ferrocarriles, seguros y bancos ingleses. Que el Partido Colorado se asentara en el Uruguay y que desapareciera el único país que tenía un intento de desarrollo propio. María Victoria Barata, investigadora asistente de CONICET, se apoyó en que probablemente el Estado liberal nacional argentino haya sido un gran vencedor de la contienda. La guerra le proporcionó una oportunidad de acallar la disidencia interna y consolidar el Estado nacional centralizado y sus representaciones sobre la nacionalidad argentina. Aún así, la guerra es poco conocida en la Argentina, poco representada en los manuales escolares y muchas veces cuando se la conoce se la asocia a otro, fue Mitre, fueron los ingleses. La historiografía argentina y las interesantes renovaciones que la atraviesan no han estado ajenas a esta tendencia porque prácticamente, salvo excepciones que mencionaremos, no han abordado el tema en los últimos 40 años. Nuestra investigación tiene como propósito primordial empezar a abrir un espacio que revierta esa tendencia en el ámbito académico. Nuestras líneas de investigaciones específicas se centran principalmente en el estudio de las representaciones de la nación durante la contienda, Barata 2012. Otras líneas de pesquisa se están desarrollando actualmente y algunas de nuestras propias líneas esperemos que excedan este ámbito profesional. Un documental de la TV pública y algunas alusiones en el discurso presidencial dan cuenta de cierto movimiento de interés en la guerra, probablemente motorizado por los bríos en los últimos tiempos de entidades como el Mercosur y el UNASUR.
Historiadores influyentes han deslizado en sus trabajos la idea de una íntima relación entre la guerra y la identidad nacional argentina. José Luis Romero escribió en su trabajo Las ideas políticas en Argentina. Esto se basa en las consecuencias que tuvo el mal manejo de la región, que en ese momento estaba a cargo de Francisco Solano López, ya que las consecuencias del enfrentamiento había sido la liberación del pueblo paraguayo del sistema bárbaro que había empezado por los gobiernos tiranos que lo mantenían aislados de la sociedad más civilizada. El historiador brasileño Francisco Doratioto, en su libro La maldita guerra del 2012, expresa su opinión liberal sobre estar de acuerdo de que Solano López era un tirano, ambicioso y un poco desequilibrado. El historiador liberal Francisco presenta al almirante brasileño Tamandaré y al mariscal paraguayo López como dos personajes convencidos de que había llegado el momento de la guerra. El primero creía así interpretar mejor el pensamiento del emperador brasileño. A su vez, López estaba resuelto a defender el equilibrio rioplatense, amenazado por la injerencia brasileña en territorio oriental. Incluso, Cercano cita una frase expresada por Francisco Solano López, que reflejaba este convencimiento de que la guerra contra Brasil, que tanto había rehuido su padre Carlos Antonio, era inevitable. Si nos pegamos, ahora tendremos que ir a las manos con Brasil en algún otro momento, menos conveniente para nosotros. Solano López estaba persuadido de que no podía asegurar la independencia paraguaya, ni la fijación de sus límites con Brasil y la Argentina, ni el dominio de los ríos sin enfrentar y vencer el imperio. Decía Solano López: soy soldado y tengo que declarar la guerra a Brasil. Es preciso hacerme respetar por las repúblicas vecinas, dando una lección al imperio. Para la escuela liberal, sobre todo en la versión de Bartolomé Mitre como historiador y en la de los columnistas de su diario La Nación, el régimen paraguayo representaba la violación de la libre navegación de los ríos y de la libertad, que defendía el partido mitrista. Asimismo, los autores de extracción liberal, empezando obviamente por el propio Mitre, representan el régimen de López como un régimen tiránico y expansionista, que tuvo por objetivo enfrentar y amenazar los intereses de la República Argentina, como lo habían hecho sus antecesores desde los tiempos de Revolución de Mayo. Por oposición, Mitre representa al Imperio de Brasil como un régimen democrático, que no tenían deseos de expansión territorial. En análisis del mitrismo, la Argentina no tenía deseos expansionistas, adoptando respecto de la crisis oriental una postura neutral. De este modo, y de acuerdo con este enfoque, Flores obró por su cuenta en los sucesos de abril de 1864.